Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en un programa de Redecom. Hoy día le tocó a Letra Chile estar en este programa, a cargo de este programa. ¿Se recuerdan lo que es Letra Chile? Les recuerdo, Letra es Latinos en Traducción y Alfabetización. En este momento tengo una invitada especial, así es que quiero que se presente y nos dé a conocer de dónde es, cómo nos conocimos, porque saben que Letras Chile estuvo a cargo, fue representado por Elizabeth, o sea, yo, representada en Clatú, en un evento muy grande que es histórico. Decíamos que era histórico, nosotros hicimos historias, damos las gracias a Dios por eso, porque fuimos historia en ese momento. Así es que voy a dejar la oportunidad a mi hermana que está con nosotros para que se pueda presentar. Adelante, mi hermana. Gracias. Buenos días, hermanos. Es un gusto compartir con ustedes, con Letra Chile y estar en este programa radial. Bueno, también programa presencial, ¿verdad? Tomar en cuenta que también creo que será transmitido en Facebook. Mi nombre es Candy Santiago. Yo soy originaria de Guatemala, pero especialmente de un lugar, de un pueblo que se llama Chajul, Chajul el Quiché. Aquí hablamos el idioma Ixil y esta es nuestra indumentaria o por lo menos parte de ella como nuestra vestimenta. Nos conocimos con hermana Eli en el Clatub, como ella comentaba, ¿verdad? Nosotros fuimos en representación de nuestra iglesia desde acá de Chajul, que son 8 horas para la ciudad capital, en donde fue en Guatemala. Y pues ahí conocimos a hermana Eli, no nos conocíamos, ¿verdad? Cada uno llegó, como todos los hermanos, de diferentes países, Chile, Paraguay, Argentina, muchos países. Entonces ahí nos conocimos, nos hicimos buenas amigas y pues por el Clatú pudimos tener más comunicación y también el poder tener este programa, ya que ahí nos conocimos. Perfecto. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué es CLATUB? Es cierto. ¿Qué Sí, quieres? CLATU es como una sigla porque significa Congreso. A mí me costó aprenderlo. Lo tengo aquí escrito. Congreso Latinoamericano de Traducción y Uso de la Biblia. Ahora este evento no sé si se va a volver a hacer o se va a hacer cada año. Lo desconozco totalmente, pero fue una bendición el haber participado en Guatemala, estar allí, en ese lugar. Así es que me encantó. Yo tengo aquí unas cosas que tengo escritas que, que tienen que ver con el programa, o sea, el programa, con el CLATUB. Y una de las cosas que me llamó la atención y que anoté, lo marqué así muy, muy bien, que es la traducción. Es una entrega de amor y es un acto amoroso finalmente. Ujú. Eso es una de las cosas, grandes cosas que nos enseñaron, que nosotros a veces vemos que la traducción no le tomamos el peso, no le tomamos, no la valoramos como tal. Y realmente la traducción es algo, es una entrega de amor finalmente, hermanos. Ujú. Entonces, es súper importante y hoy día estamos con Candy por lo mismo, porque yo no sé hace cuánto tiempo hubo traducción en el pueblo donde tú vives, Candy. Bueno, empezó en la década de los 80 con un hermano que se llamaba, porque ya está en la presencia del Señor. Bueno, que se llama, de hecho a mí me gusta hablar en presente de los hermanos que ya están en la presencia del Señor, porque la Biblia también habla así, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, el hermano David Jewett vino a Chajul, primero solo, luego con su esposa, Susana. Ellos vinieron, en ese tiempo había un conflicto armado, creo que lastimosamente en Iberoamérica conocemos un poquito de eso, ¿no? En países hay conflictos armados. Entonces él vino en ese tiempo solo a aprender el idioma
Yo hice una pequeña biografía de él, por eso es que conozco un poquito más. Em, Qué lindo. el hermano era, Dios le dio un don con los idiomas, porque desde la universidad él ya sabía inglés y perdón, español, porque él era estadounidense, entonces su idioma materno era inglés, pero se le facilitaba mucho el español y lo hablaba muy bien. Entonces ellos vinieron con el Instituto Lingüístico de Verano, él se conoció con hermana Susana, eh, al interesarse en misiones y en traducción. Ellos se conocieron en una de esas reuniones y pues posteriormente se casaron y ya vinieron. Creo que no, Guatemala no era a donde iban a venir, sino era otro país, a donde los iban a enviar más bien, de parte del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, pero Dios quería que ellos vinieran a Guatemala. Entonces ellos vinieron a Mm. Guatemala, él primero, porque pues estaba este conflicto armado, ¿verdad? Entonces por su esposa mejor se quedó en la ciudad capital con sus dos niñas y él vino para escuchar los sonidos del idioma y diferentes cosas, porque lo menciono así, ¿verdad? Que él pues tenía también bastantes, sacó una maestría y era muy bueno con la lingüística, porque a veces se denigra lo que vienen a hacer los misioneros. Aquí está la Biblia en Ishil, pues no sé dónde se mira, creo que se ve más así. Bueno, el Nuevo Testamento, y entonces a veces se denigra eso de decir, no, es que los misioneros que fueron no iban preparados y no aprendieron bien los sonidos. Y yo digo, no, eso definitivamente no fue así. Entonces comenzó en la década de los ochentas, la traducción, él vino a hablar con personas, como a viajes exploratorios, escuchar, tener conexiones con líderes del pueblo para poder entender el idioma. Por esos años se volvió muy, muy peligroso para todos, no solo para los extranjeros, y pues le dijeron al hermano David que si usted no se va, no respondemos si usted muere. Entonces, pues él se Wow, fue, él qué tuvo que fuerte. salir. Sí, fueron años muy difíciles, mucha muerte aquí entre nosotros también, lastimosamente. Entonces, él se tuvo que ir por eso, pero siempre estuvo en contacto con hermanos que lo iban a ver a un pueblo a como 4 horas, Ya. o a 8 horas hasta la capital. Y bueno, en ese entonces era más, porque ahora hacemos 8 horas. Antes era mucho más tiempo, no podría decir cuánto, pero era como el doble tal vez de tiempo el que se hacían para llegar a la ciudad capital por las carreteras y todo. Así fue como comenzó la traducción bíblica y fue si no mal recuerdo, en el año 2016 que ya nos entregaron el Nuevo Testamento. Aquí dice Vicab y Yol Altius, que sería como em, la segunda palabra de Dios, pero segunda es como el Nuevo Testamento, digamos, como hay un primer Ok, testamento, por así decirlo, primer testamento y segundo testamento, algo así, pero es como la segunda palabra de Dios, no que la palabra de Dios sea algo secundario, sino esa es la idea, como primer ok, se testamento, entiende. segundo testamento. Sí, entonces, lastimosamente el hermano David creo que pasó a la presencia del Señor en el 2008 más o menos, o 2009 creo yo. Dejó, terminó todo el manuscrito del Nuevo Testamento, pero pues ustedes que saben de traducción sabrán que hay que revisarlo, ver diferentes Claro. cosas. También en este Nuevo Testamento tenemos notas en cada, digamos, hay notas de Mateo, notas de Apocalipsis, hay notas de todo. Entonces yo creo que él terminó, pero se necesitaba una revisión. Y ya fue otro hermano, Paul Townsend, el que vino a revisar esta traducción. Mi papá, el pastor Romualdo, trabajó con ambos. Mi papá fue traductor de parte de este manuscrito, ¿verdad? Oh, Entonces, qué ellos no lindo. trabajaban solos, Ah, pero entonces, qué privilegio que yo conocí a tu papá, qué lindo. y los hermanos estadounidenses no trabajaron solos, hacían como equipos de traducción, que eran como de 5 personas y ellos
estaban hablando entre ellos cómo se traducían las palabras, cómo lo podía entender mejor el pueblo, ¿verdad? Entonces sí, ese ha sido el trabajo que ha venido siendo un poquito muy rápido, Ajá, no, está bien. que ha venido siendo de traducción bíblica aquí con nosotros en el pueblo Ixil de Chajul. ¿En qué año dijiste que ya se concretó ya la traducción? ¿Ya la tuvieron en sus manos? El Nuevo Testamento, el 2016. ¿Y qué edad tenías tú? Yo tenía, ¿qué? 13 años. Wow, 13 años. 13 Qué años. lindo, Candy. Me Sí, yo encanta. tenía 13 años. De hecho, en donde yo estudiaba, perdón, estudiaba, que era como la high school, más o menos, iniciando. ¿Ya? Es una escuela cristiana, entonces hicimos un desfile así como alegórico de que estaba el Nuevo Testamento en nuestro Qué idioma. bonito. Sí, lo empezamos a leer en básico y todo. Sí, 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 fue muy, muy bonito. ¿Y ahí todos pudieron tener el acceso fácilmente? Sí, creo que Wycliffe, creo que es que los Ya, hermanos sí. vinieron con el ILB, pero ya esta traducción cuando salió, pues es de Wycliffe. Entonces, los hermanos de Wycliffe nos comentaban igual en el CLATU, yo tuve el placer de conocer a los hermanos, bueno, que están encargados ahora, que fueron como 2.000 o 3.000 copias las que imprimieron y ya no hay copias. De hecho, en el CLATUB pude hablar con hermanos para hacer más impresiones porque necesitamos. Por supuesto. En la escuela cristiana donde yo estudié, ahora trabajo. Y creemos que parte de lo que Dios quiere, como Dios ama a todas las naciones, es que no se pierda el idioma. Y creemos que la traducción, los sonidos, todo lo que tiene la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento, es muy necesario y muy bueno que los chicos de nuevas generaciones puedan seguir leyendo la Exacto. Biblia y Mm. claro, el impacto que tiene leer la Biblia en nuestro idioma. Sí, el impacto es, eso sí, súper interesante. ¿Sabes qué? Mira, en Hechos, cuando pasó esto de la venida del Espíritu Santo, Ajá. y a mí me llamó la atención, y hoy día en la mañana marcaba este versículo, cuando la gente escuchaba que todos hablaban diferentes idiomas, Ujú. y decía, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en Claro. la que hemos nacido? Entonces, el impacto que también hubo en ese momento, cuando ellos escucharon que hablaban su lengua Ujú. y que hablaban las maravillas de Dios en su lengua. Entonces, el impacto que hace cuando llegó esa traducción allí, Sí. entonces, oye, a mí eso me gusta, me encanta cuando hay una pequeña traducción, realmente hay impacto en la gente. Y Sí. nosotros, hermanos, hoy en día vemos y tenemos tantas traducciones, o sea, tantas, no traducciones, perdón, versiones de la Biblia, un Mm, montón, y no las valoramos. ujú. Y eso es triste que no valoremos como tal la Biblia, porque hoy a mí me encanta esto, de verdad me apasiona lo que es la traducción. Me apasiona la Biblia en sí, la palabra de Dios, porque tengo a Dios conmigo en todo momento. Saben que hace unos días en un curso hablamos con una amiga y justamente siempre hablamos, conocemos el término Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Y Emmanuel no era solamente para la gente de ese tiempo, sino que Dios con nosotros está en todo tiempo, hermanos. Entonces, el Señor va a estar siempre con nosotros a través también de la Biblia. Entonces, qué importante es que nosotros podamos dar a conocer del Señor para que pueda estar con ellos, con las personas que no conocen a Cristo o que no tienen la traducción en la lengua de su corazón, porque eso es súper importante.
vuelvo a insistir en el impacto que causa el tener la Biblia en nuestra propia lengua. Yo quisiera pedirte, Candy, si nos puedes regalar un pasaje, pero en tu lengua, Sí, claro, con gusto. La voy voy a leer un pasaje ¿sí? bastante conocido en, creo que todos nosotros, San Juan 3:16. Así Ah, todos perfecto. sabemos qué estoy leyendo, ¿verdad? Claro. Bien. Es Shun eh, 3:16. Tan sirstanima kubaltius si hankalin rashaol bashawa. Tan aisa yela itzershin rashaol. Pet atqisa jubayeli ya balimoche balaimana. Shate te katatan in bikaol. Ti ulvaq vib. Kamorti itshor hankal vipamin rashaol. In uva tans in sib shbiklem. San Juan Muy 3:16. bien. Claro, nosotros escuchamos y no entendemos nada. Entonces, imagínense, colóquense ustedes en el lugar de las personas cuando vamos a un lugar y que hablan otro idioma y que nosotros le leamos la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué están diciendo? Lo que nos pasó ahora con Candy. Candy nos lee. ¿Qué está diciendo? Si ella no nos hubiera dicho que era Juan 3:16, yo confío en que tú leíste Juan 3:16, hermana. Sí, sí, sí. Confío que lo leíste, Y hablando aunque no entendí nada, yo me alegro. hablando Entonces, del impacto, pero vuelvo a insistir, hay gente que cuando nosotros vamos a un lugar y le hablamos nuestra lengua, ¿y qué estamos hablando? ¿De qué están sí, hablando? ¿De qué dicen? Entonces, es importante la traducción sí, y para que pueda impactar el corazón de ellos. hablando del impacto de la traducción bíblica, algo que quería compartir con ustedes es que, pues gracias a Dios, yo sé dos idiomas, ¿verdad? El Ishil y el español. Entonces, normalmente he leído la Biblia en español, pero leerla en Ishil es, wow, sorprendente, porque creo que incluso en cada cultura hay cosas culturales, por así llamarles, como que nadie dice así es, pero naces en tu cultura y todos saben que así es, ¿ok? Como cosas que tal vez ni siquiera... Es como decir, ¿verdad? Un pez nace en una pecera o en el mar y nunca piensa en que en el mar en sí, ¿sí? Algo así como simplemente existe y así se hacen las cosas, así funciona, pero nunca Claro. piensa por qué funciona así, ¿no? Un día yo estaba leyendo la Biblia en español y también en Ishil, el Nuevo Testamento, el Ishil, el Nuevo Testamento. Y entonces resulta que quedé atónita por algo muy interesante. Cuando lo leí en español, pues lo leí, ¿verdad? Que era el pasaje en donde Jesús le dice a los fariseos sepulcros blanqueados, que es iniciando su ministerio. Entonces, en Ishil también lo leí, pero ahí fue donde quedé atónita. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra cultura hay como incluso, ya podemos, no tan marcados, ¿ok? Quiero aclarar que no es como en India, que son muy marcados, pero sí hay un poquito de como rangos, por así decirlo, o castas o personas importantes y personas no tan importantes. Entonces, Jesús estaba iniciando su ministerio y le dice a los doctores de la ley, a personas que conocían mucho la ley y la Torá, les dice sepulcros blanqueados. O sea, y entonces en mi cultura eso estaría muy mal visto. Tú no puedes hacer eso. O sea, ni siquiera es como pregunta, tú no puedes ni debes hacer eso. Pero Jesús lo hizo porque era la verdad. Entonces, a mí me dejó atónita de muchas formas, porque en español yo no lo entendía así. Pero en Ishil, como ya es mi idioma y entiendo cómo funciona mi cultura, Mm. llegó a ser muy confrontativo para mi cultura el hecho de decir, bueno, si es la verdad, hay que decirla, no importando que tal vez sea alguien que culturalmente, porque sabemos que en Cristo todos somos iguales, que culturalmente sea como superior a ti, no importa,
tú le tienes que decir la verdad. Y sabemos, ¿no? Cueste lo que cueste. Entonces es muy impresionante leer la Biblia en tu idioma, porque Sí. te reta, te confronta, vivifica esa parte en tu idioma. Sí, Candy, mira, imagínate, tú nos contaste una experiencia. Claro, ¿Cuántas experiencias más hay? Y no solamente ahora para ti, a lo mejor para tu papá sí, 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 o sí. para cuántos hermanos. Ujú, exacto. Y en distintos lugares, con distintas lenguas, cuando les llega la Biblia en su lengua, no, el impacto es tremendo. De verdad que es muy grande. Mira, Candy, vamos a hacer como un receso, o sea, no vamos a parar de inmediato, pero antes de irnos a una canción, quiero dar algunos avisos. Jucum me avisó y me dijo que les informara que tenían algunas invitaciones. Para el 14 de junio comienzan con la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, que es la EDE, en Santa Rosa. Los miércoles a las 19:30 van a tener eh, un evento que se llama Alrededor de la Mesa, donde se reúnen para poder hablar de la palabra, lo que estábamos hablando ahora. Entonces, ¿cuánto impacto nos podrá causar a nosotros la palabra? Así es que tienen estos eventos, estos dos eventos. La EDE, que es la Escuela de Discipulado, que comienza el 14 de junio. Si quieres ser parte, tienes que hacerte, eh, buscar en redes sociales a Jucum, y ellos están ubicados en Santa Rosa, en Boreo 01330, para los que están interesados. Ahora sí, nos vamos a ir a una canción y volvemos con Candy. Dicen que tu cruz me enloqueció, que ya no queda nada de lo que antes era yo. Ellos no saben que por ti volví a nacer. Ya no soy lo que antes fui y atrás nunca volveré. De manera que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es, atrás quedó el ayer. Y yo no voy a ceder, estoy dispuesta a renunciar por seguirte a ti, por amarte a ti. Si mi cruz ha de cargar, tú las fuerzas me darás. Esa es mi fe. Tú me sostendrás, no me dejarás. Tú eres mi Padre fiel. Hola hermanos, volvimos. Y vamos a volver a conversar con Candy. Ay, a mí me encanta hablar contigo porque hablamos tantas cositas lindas y realmente son de bendición. Y Amén. esperamos nosotros también bendecirlos a ustedes, hermanos, con todo lo que hemos conversado. Ahora quiero preguntarte, Candy. Mira, yo me imagino cuando estuvimos en Clatú que tuviste la oportunidad de conversar con hartos hermanos, porque todos Sí, habíamos gente de muchos lugares. Entiendo que habíamos más de 300 personas, ¿cierto? sí, 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 más de 300. Entonces, fue un buen momento para hacer buenos contactos, para conocer hermanos, para poder ver a lo mejor si necesitábamos ayuda en algún área. A mí, por mi parte, también yo hice muchos contactos y vi muchas cosas en las que podíamos solucionar acá en Chile. Entonces, Claro. entonces, así como tú también, yo me imagino lo que dijiste ahora de la traducción, más copias para ver las Sí, más copias sí, sí, sí. de tu Nuevo Testamento solamente, ¿no es cierto? No es Nuevo la Biblia Testamento. completa.
No, 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 aún no. Sí, justo en Tlatú pudimos, creo que ese sería como, bueno, no el mayor, pero uno de los muy importantes conexiones, una de las muy importantes conexiones que hicimos porque estábamos muy interesados desde el año pasado, a estas fechas justamente, estábamos preguntándole a la hija del hermano traductor, que ya está en la presencia del Señor, a la hija del hermano David, cómo podíamos conseguir más. Y ella nos decía, voy a intentar, voy a hacer esto, y entonces ella estaba como en ese proceso, me envió un contacto y eso fue todo, todo hasta el CLATUB. Y en el CLATUB conocimos a los hermanos encargados de poder reimprimir, ¿verdad? Porque sería una reimpresión de la Biblia en Ishil y ya estamos en ese, perdón, del Nuevo Testamento en Ishil, y estamos en ese proceso, estamos muy emocionados porque realmente sí queremos dos cosas. Que nuestra gente, que aquí en Chajul, los hermanos conozcan al Señor personalmente. Y también queremos que la lengua, que el idioma se mantenga, porque lastimosamente por muchos factores sociales hay en algún sentido rechazo a nuestro propio idioma. Entonces, así como tú decías, ¿no? En Mm. Hechos, cuando Pedro habla y todos lo escuchan y dice, yo lo estoy entendiendo. Entonces, es parte también de esa identidad que el Señor nos ha dado aquí en el presente, en nuestro mundo. Entonces, sí, en cuanto sí, eso, perdón. Sí, qué increíble esto. O sea, yo pensaba que eso pasaba acá nomás con respecto al rechazo, porque aquí en Chile, yo al menos aquí donde vivo, en Temuco, Claro. eh, hay mucha gente que es mapuche, ¿ya? Y por ser mapuche hablan mapudungún, Ujú. y el mapudungún de repente causa rechazo. Mapu. Entonces, igual es triste eso. Sí. Yo soy mapuche, pero yo no hablo la lengua. Ujú. Entonces, a mí, como dicen acá, hay un término que me da tanta risa, porque cuando ellos, a ver, ¿cómo explicarlo? El mapuche ve a la otra persona que no es mapuche como winca, Ajá. Ah, ya. ¿ya? Como winca. Y como yo soy mapuche, pero yo no vivo en el campo, no vivo como ellos, no hablo la lengua, estoy ahuincada. Sí, entiendo, entiendo. Entonces me dirían, tú eres un mapuche ahuincado. Qué gracioso. Claro. Entonces, mi mamá, ella anhela hablar el idioma. De hecho, mis abuelos en el campo, ellos hablaban el idioma, Ujú. pero ellos, ¿sabes qué? Tristemente, en el sector donde vivían, eh, no querían enseñar el idioma. Sí. No Mm. lo querían enseñar porque resulta que iban a ser rechazados. Claro, en ese tiempo, lamentablemente sí, había mucho rechazo, ahora ya no es tanto, pero igual hay Sí. cierto rechazo con ellos, entonces igual es fome y es lamentable que suceda eso. Y Sí. tú también lo decías ahora que de repente igual puede haber como un rechazo Sí. y no es solamente acá, yo pensé que era aquí nomás. Mm, no. Entonces, por eso igual es importante como revitalizar las culturas y que no se pierdan. Y es lindo lo que estás haciendo, lo que no solamente tú, Sí, sino sí. que todo el grupo. ¿Ustedes participan allá en como iglesia? ¿Cómo es? Cuéntame. Sí, nosotros tenemos una iglesia. De hecho, el nombre de nuestra iglesia está en nuestro idioma, Ishil. Se llama Itenam Tiush. Em, Itenam es su pueblo, básicamente, o pueblo, pero de alguien, como pueblo perteneciente a. Tenam y Tenam Tiush es Dios, Tiush. Entonces, pueblo de Dios sería la traducción, pueblo de Dios. Nuestra iglesia se llama Pueblo de Dios, pero en nuestro idioma. Sí, nosotros participamos en iglesia. Creo que en ese sentido sí es como
En la mayoría de Latinoamérica o Suramérica, Iberoamérica, hay cultos los domingos, cantamos, predican. Mi papá es el pastor, él predica en dos idiomas, que justo estábamos hablando con un amigo que es mucho más difícil predicar en dos idiomas y sí, es mucho más difícil predicar en dos idiomas. Mi papá al ser traductor, entonces él tiene su bosquejo, con un solo bosquejo, pues habla en Ishil y en español. Yo estoy empezando, ¿verdad? Con esa parte, yo di clases, tengo 23 años, di clases desde los 15 con Súper niños. joven. Sí, gracias. Di clases desde los 23 años con niños, entonces era como contar una historia de la Biblia en Ishil. Ok, eso está bien. Pero este año empecé a predicar en la iglesia ya, bueno, el año pasado, pero ya el culto general los domingos en la iglesia ya empecé este año. Y y entonces yo pensé hacerlo igual que mi papá, pero me costó más. Mi método ahora es que hago mi sermón en español y en Ishil, ambos, y los llevo a Ah, ya, ambos, ok. porque sí, a veces hay ideas que no se pueden que se tienen que traducir, no tienen que ser como, como traducirlas con sentido, no podemos como, por ejemplo, la gratitud. En Ishil, justo este domingo pasado prediqué de la gratitud en la iglesia, la gratitud y el perdón, y no hay una palabra para gratitud como la tenemos en español, entonces hay que trasladar Ya. la idea de gratitud al Ishil. Entonces sí vivimos iglesia como tal, la Santa Cena la hacemos con jugo de uva, no vino, sino jugo de uva y un pedazo de pan cada mes. Sí, vivimos, la estructura de la iglesia es una estructura, creería yo que como la mayoría de iglesias en Guatemala, México, Salvador, que conozco. Candy, Sí, me queda una duda. sí, claro. Dijiste que tu papá predicaba en Ijil y en Sí, español, pero en sí. el mismo momento. Ah, ok, ok. O una predicación la hace en español y después da otra predicación en Ijil. ¿Cómo es? Sí, así es. Primero va la predicación en Ishil y luego la predicación en español. O sea, si yo te voy a visitar, tengo que ir a, a la reunión de la predicación en español. Sí, es la misma reunión, no hay como dos reuniones, sino es la misma reunión en donde se predica primero en Ishil, luego en español. Ah, perfecto. Y otra pregunta. eh, Tú dijiste que la palabra gratitud en Ijil no podías, o sea, no había una palabra para gratitud. Sí ¿Y hay cómo una, lo hiciste? ok, sí hay una palabra para dar gracias, pero la idea en sí de gratitud, no. Entonces, es como lo que yo hice fue darlo a entender como la jactantius sheokupaltius, que es como darle gracias a nuestro Padre Dios, como a Dios, ¿verdad? Porque esa es como Ya, perfecto. si la distinción entre Tius es Dios, pero Kupaltius es nuestro Padre Dios, como pues en la Biblia eh, Dios se da a conocer como Padre. Entonces esa es como la distinción, digamos, de Tius, que podría ser otro Dios, y Kupaltius, que ya es nuestro Padre Dios, el que se reveló en las Sagradas Escrituras. Mira, hoy no, sí, hay que, ¡guay! Cuando, a mí me encanta esto cuando manejan dos idiomas y todo, yo me siento, hoy, como hoy soy tan chiquitita, Oh, porque con suerte manejo el español. Y conozco algunas palabras de repente de otros idiomas, el inglés no lo manejo muy bien, entonces incluso ahora estoy haciendo un curso de hebreo wow. y Ay, hoy ha bueno. sido difícil, muy Sí, complejo, pero sí, estoy es contenta difícil. porque he captado las ideas, ya, no, me encantó, me ha encantado, pero ¿sabes qué? Vuelvo a insistir, es tremendo poder ver las cosas con otros, no sé si otros ojos, sino que una mirada de tu cultura Claro. y ver la Biblia y ver cómo el Señor te está hablando.
Sí, A mí eso me gusta. Y me gusta escuchar los testimonios cuando estuvimos en Clatube, escuchamos muchos testimonios, muchas experiencias de varios hermanos. Entonces, fue grandioso, es grandioso escuchar las experiencias de varios hermanos con lo que causa el tener la Biblia en su propio idioma. sí. Em, tengo muchas frases que anoté y las remarqué en Clatú. La Excelente. traducción es para personas que quieren encontrarse con Dios Ujú. Sí. y que la traducción realmente es para que se puedan encontrar con Dios. Ujú. Y al tener la traducción, nuevamente vemos el Emanuel. ¿Te das cuenta? Sí, Dios con nosotros, Dios con nosotros. a nuestro Dios a través de la palabra. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros gozamos de una salvación, gozamos de ser hijos de Dios, pero no seamos egoístas, Sí. no seamos egoístas. Hay mucha gente que también la necesita, también necesita de nuestro Dios. Entonces, súper importante este trabajo. Y a lo mejor, hermanos, no, yo no les digo, hermanos, que salgan a traducir. Sí, vayan al campo y vayan a traducir. Vayan al campo misionero y vayan a traducir. Pero oremos. Algo tan simple y algo tan poderoso el estar orando. Ahora hay hermanos también que pueden ofrendar, que dicen, sí, yo tengo el dinero, yo puedo ayudar, puedo ofrendar. Hágalo, hágalo, porque es necesario, es súper necesario. Entonces, hermanos, vuelvo a insistir, la palabra impacta. Y para poder lograr ese impacto con esas personas que no conocen de Cristo o que no tienen la palabra traducida, falta gente, falta hermanos que estén orando, falta hermanos que estén ofrendando, falta a lo mejor incluso hermanos que trabajen en las oficinas de la traducción. No es necesario que estés traduciendo como tal. Mi persona en este momento, yo trabajo con Letras Chile y a veces me dicen y me preguntan, oh hermana, ¿cuántas veces ha trabajado en la traducción o cuántos ha traducido? Yo no manejo ningún idioma, digo, tengo que contarle, pero sí estoy trabajando y movilizando, ayudando, informando a las iglesias de este trabajo. Entonces, también es un trabajo en parte de la traducción porque de esa forma estamos impulsando más hermanos, porque en las iglesias vamos viendo de repente gente que dice, ah, sí, me gustaría trabajar en la traducción, me gustaría hacer esto. Entonces, es una forma, y eso mismo, nosotros como Letras Chile, acá yo al menos en Temuco, estoy disponible y nos pueden buscar en las redes sociales también para poder inscribirse o incorporarse en este trabajo porque de verdad no solamente necesita el traductor como tal, se necesita mucha gente en este trabajo, porque no solamente trabaja el traductor sí se lleva la pega pesada, sí, porque es muy pesado el trabajo, pero sí se necesita mucha gente en esta labor de la traducción. Así es que voy a dejar otro anuncio y vamos a ir a la última canción para ya después irnos despidiendo. Intercer invita a un curso de seguridad, capacitación para líderes y obreros, para enfrentar algunas situaciones complejas según el contexto donde estén trabajando. Esto es súper importante, súper interesante. El valor es de 50.000 pesos. Sí, va a ser en el encuentro con Cristo, la iglesia encuentra con Cristo. Pueden comunicarse con Interserv o el correo electrónico que es caes.isv@gmail.com. Lo repito, caes.isv
gmail.com. Contáctese con los hermanos de Intercer y ellos le van a dar todas las indicaciones de este curso de seguridad que están realizando. Ahora nos vamos a ir un corte nuevamente, nos vamos a ir una canción y seguimos. Noches orando, días pensando en tu respuesta, Señor. La incertidumbre y tantas preguntas quieren robarme la paz. Y en medio de esta oscuridad, tu luz comienza a disipar. Las tinieblas retroceden ante el brillo de tu majestad. Eres tú, mi protector, mi guía, el que alza bandera por mí, el que vence los gigantes que vienen contra mí. Eres tú, Jesús, la promesa que florece en el desierto, mi gozo en medio del lamento. Eres tú, Jesús, mi Salvador. Tu palabra me señala que tu enojo será corto, pero tu favor eterno es. Si en la noche hay tristeza, por la mañana gritos de alegría yo daré. Y en medio de esta oscuridad, tu luz comienza a disipar. Las tinieblas retroceden ante el brillo de tu majestad. Eres tú, mi protector, mi guía, el que alza bandera por mí, el que vence los gigantes que vienen contra mí. Eres tú, Jesús, la promesa que florece en el desierto, mi gozo en medio del lamento. Eres tú, Jesús, mi Salvador. Dios te dice, alza tu cabeza y mira hacia adelante. Cada lágrima que solo derramaste en mi redoma está. El perfume de tu oración ha llegado a mi altar. Yo soy el que hace tu justicia brillar frente a aquellos que quieren tu mal. Yo soy el que exalta al pequeño, yo soy el que cuida de ti. No temas, yo ya vencí. Ya hermanos, volvimos aquí con Candy. Me encanta esta oportunidad que nos da el Señor de poder conversar, Candy, y que tú también puedas conversar a los hermanos con respecto a lo importante que es la traducción, lo importante que ha sido para ti. A mí me gusta ver, yo quiero saber más de ti. Tú desde niña has conocido del Señor, ¿cierto? Tú naciste en un hogar cristiano. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios yo nací en un hogar cristiano y mis papás me animaron, no me obligaron. Quiero hacer esa aclaración importante Muy bien. a leer la Biblia desde pequeña y sí conozco el español y el Ixil, ambos idiomas.
Pero cuando, como te comentaba, hasta los 13 años que llegaron a mis manos, llegó a mis manos una Biblia en Ishil. Claro, siempre habían como, bueno, no sé si todas los hermanos que trabajan en traducción hacen eso, pero habían como folletitos de partes de la Biblia, por ejemplo, la creación. Entonces a mí me gustaba leerlos y así ir ahí leyendo, que justo acabo de recordar eso, es cierto, yo dije cuál fue mi primer acercamiento a la Biblia en Ishil. Y sí, ya habían folletitos de la creación que me imagino el hermano David trabajó y me gustaba leer, pintarlas, como tenían como dibujitos también de los animales, entonces lo leía y lo pintaba. Entonces creo que ese fue mi primer acercamiento a la Biblia en Ishil. Pero sí, la Biblia en Ishil es muy importante, así como en otros idiomas, como el mapuche y otros que pueden haber en Chile o en América del Sur también. Entonces, realmente, hermanos, es muy importante, ya lo mencionaba la hermana Eli, orar por los hermanos que traducen, ofrendar también, hermanos, y yo creo que en el tema de ofrenda a veces pensamos, no, ay, no, pero es que esto es tan poquito que da pena, o no sé, porque llegamos a pensar eso, ¿no? Como si tengo un poquito para ofrendar, pero es muy poquito, como por decir, ofrendar $6 a alguien es como es casi nada, ¿no? Aquí manejamos quetzales y más o menos estaba pensando en, creo que dólar entendemos todo todos. Entonces, realmente, hermanos, es muy importante porque es parte del llamado de ir y hacer discípulos y bautizarlos, porque ¿cómo vamos a ir? Alguien acepta el Evangelio de Jesucristo, se arrepiente, pero ¿y después qué? Viene un discipulado y dependiendo de la parte del mundo en donde estemos, puede ser o no puede ser un discipulado. Y teniendo la Claro. Biblia en el idioma, el Espíritu Santo, que es el que siempre obra, ¿verdad? No podemos encasillarlo o hacerlo pequeño y decir, Él solo obra aquí. No, sabemos que el Espíritu Santo obra en todos lados. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, que lo hemos entendido, lo hemos sentido cuando nosotros la leemos, para dar a entender, para disipular y para todo, ¿verdad? Y oíamos con hermana Eli también en el Clatub la historia del hermano que inició las traducciones bíblicas, ya se me olvidó el nombre de él, y la historia Aaron de, Townsend. gracias, Cameron Townsend. Entonces, la historia del hermano Cameron es que Cam, es cierto, gracias, él fue colpultor, que colpultor eran los que iban a dar Biblias a diferentes lugares, Biblias, según entiendo yo, en español, por ejemplo, en Guatemala. Y entonces fue en Guatemala que él conoció a un hermano, bueno, a una persona indígena, Cachiquel. Yo soy Ixil, en Guatemala hay diferentes etnias y hay 20 y algo de idiomas, 27, 23 idiomas. Hoy son hartos. Sí, son bastantes, son muchos. De hecho, mi mamá es de la etnia Cachiquel. Ajá, sí, yo vengo de dos etnias. Vengo representando a dos. Mira, La blusa es de Patzún, donde es mamá, pues esto es de acá, de Chajul. Entonces, volviendo a la historia, perdón, hermanos, le dijeron al hermano Cameron, una persona cachiquel, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Clara. Entonces fue a partir de ahí que él dijo es cierto y pues empezaron a haber traducciones. Así que es muy importante, hermanos. Personalmente la traducción ha impactado mi vida. Fue un testimonio el que les conté y veo cómo sigue impactando vidas. Tengo un discipulado con unas señoritas los miércoles y entonces cuando les leo, ellas también saben Ishil y español, pero cuando les leo la Biblia en Ishil, veo sus rostros y cuando lo leemos juntas, ya, y ellas ya no tienen una Biblia en Ishil porque son de esta nueva generación que todavía no han venido, Ya, perfecto. ajá, y veo sus rostros que dicen, oh, eso significa. Y es maravilloso, realmente es maravilloso. Entonces, por eso es tan necesario una nueva impresión para esas Sí, sí, niñas sí, que tienes ahora tú, que están sí. trabajando contigo, que no, qué lindo, qué lindo, qué lindo eso. Así es que, no, ¿sabes qué? Otra de las frases que tengo por acá
es desconocer las escrituras es como desconocer a Dios. Y yo decía, uy, qué tremendo, porque hay acá en Temuco, la otra vez tuvimos una reunión con Jucum eh, y, y ellos están tratando de erradicar la pobreza bíblica, ¿ya? Entonces, claro, hay un montón de gente que tiene su Biblia en la casa, pero tiene la Biblia y la tiene ahí. Entonces hay una pobreza, realmente una pobreza bíblica. Entonces es bueno que nosotros pensemos en esto. A mí me caló muy hondo esa frase. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Nosotros estamos desconociéndolo totalmente si tenemos ahí la Biblia tirada y no la leemos. No estamos teniendo esa intimidad con el Señor. Es bueno, es lindo, es muy agradable el poder tener esa intimidad con el Señor. Y nosotros, vuelvo a insistir en esto, tenemos muchas Biblias. A veces, ¿cuántas Biblias hay en las casas? A veces hasta más de 3 Biblias. Tengo un montón de versiones. ¿Y de qué te sirve si tú no lees la Biblia? Entonces, de verdad que pongámonos serios en esto y es importante. Es importante por eso mismo la oración, que estemos orando por esto y para erradicar esa pobreza bíblica, como dicen los chiquillos de Jucum. A mí me encanta eso cuando, cuando dijeron erradicar la pobreza bíblica. Dije, wow, sí, tienen tanta razón. Nosotros ahora como letra a lo mejor estamos hablando solamente de traducción, pero también es importante esto de la pobreza bíblica que hay en tantos lugares y es por eso que, volvemos a la traducción, es por eso que es tan importante llevar la traducción a esos pueblos que no conocen y no saben de Cristo, o que tienen pobreza bíblica, o que tienen la pobreza de no saber del Señor. Vuelvo a insistir, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Ellos están desconociendo totalmente al Señor cuando no tienen la palabra y no tienen la palabra en su idioma, la palabra en la lengua de su corazón. Entonces, oremos, hermanos, oremos por esto porque es muy importante. Candy, otra pregunta para ti. Y ahora me voy a salir a lo mejor un poquito del tema traducción, del tema de bíblico. Yo te veo, para los que estamos acá, algunos que podemos ver, yo te veo que estás con una vestimenta que es distinta Sí, a la normal de nosotros. sí, 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 claro. ¿Ya? Yo quiero que tú me cuentes al respecto. ¿Por qué estás utilizando eso? ¿Qué significa? Cuéntanos. Porque igual es bueno saber de otras culturas. Sí, claro. Voy a tratar de ser bastante descriptiva para los que están escuchando el programa, ¿verdad? Y creo que los que están viendo, pues están observando. Pues como yo comentaba, vengo de la etnia Ixil, de Chajul, pero también mi mamá es cachiquel. Entonces, ambas, para mí, ambas culturas, y de hecho todas las culturas son hermosas, diferentes. Entonces, en Guatemala estamos como divididos, bueno, no divididos, sino usamos una blusa que le llamamos como huipil, le llamamos nosotros, usamos una blusa que es como nuestro huipil, le llamamos nosotros. Este es de Patzum. También hay uno de Chajul, que fue el que tuviste en el Clatuf. El de Patzum usualmente está lleno de flores, de distintas flores, pajaritos, y pues aquí está, Qué eso lindo. puedes observar. Em, y también usamos en Guatemala este como rebozo, le llamamos nosotros, que es como un perraje, que es como para cubrirnos. La tela es de algodón, pero es hecha de cero. Aquí en Chajul, los huipiles, por ejemplo, se hacen, que son las blusas, con un telar de cintura. Y entonces está la tela, tela así como suelta como esta,
Y entonces a partir de ahí hay un proceso para hacer las figuras no bordadas, sino en el mismo telar que tú me comentabas que también hay, conocen los telares allá en Chile, ustedes, que tu mamá también hacía, entonces algo similar. Sí, 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 entonces se hace, eso es en Chajul. Ahora en Patzum, de donde es mi mamá, se hace la tela así, pero se borda, todas las flores ya son bordadas, ¿verdad? A mano y ya, esa es la ok. diferencia. Y esta cinta le llamamos, o tocoyal podría ser, que es un peinado. Em, bueno, voy a tratar de explicarlo, que creo que sería más fácil si ustedes vieran cómo lo hago. Mi pelo está de este lado derecho. Mi pelo está de este lado derecho y se enrolla esta es como una cinta, literalmente, es de este vuelo. Y así es todo. Como Ya, ok. una gran sí, una gran cinta, un gran listón, se podría llamar, un gran listón, pero también es hecho a mano en telar de cintura. Y entonces se va enrollando en el pelo, lo voy colocando. Ayer vinieron unas amigas de otro país y decían como, ah, sí, voy a ver cómo se hace, voy a aprender. Y hubo un momento donde lo amarré o lo coloqué de cierta forma y se perdieron y me dicen, ay, no, ahí sí ya no, ¿cómo era? Entonces es un proceso, pero sí, esta es una cinta de acá de Chajul. Es como la más tradicional, la más especial. Hay otra, pero es diferente. Y entonces actualmente también vino una misionera el año pasado a estar 2 meses aquí y ella decía, wow, yo estoy impresionada porque aquí todavía usan mucho su traje típico o su indumentaria, que le llamamos ahora. Y sí, como también mencionaba Eli, la hermana Eli, se está perdiendo un poquito porque actualmente ya no se usa tanto este peinado, digamos, ya no se usa tanto, va cayendo en desuso. Las nuevas generaciones ya no lo quieren usar mucho y en esta escuela cristiana en donde yo trabajo, estamos tratando de que no se olvide y para la Claro. época de exámenes es obligatorio que lo usen, si no, no se les da el Ah, examen. Sí, es obligatorio que usen esta cinta y entonces eso también tanto el ejemplo, ¿no? Usarlo uno de maestra, pero también pedirles a ellos que lo usen es muy importante. Sí, sí. Candy, y eso lo utilizan todas o sea, se supone que todas las mujeres lo deberían utilizar Sí, se supone que todas las mujeres deberíamos utilizarlo. Sí. desde niñita. Sí, es tierno ver a las niñas usando esto porque pues sabemos que el pelo no crece de un solo, ¿no? Les tendría que tener una foto para explicarlo, pero les tratan de hacer un peinado con hilo, básicamente, tal vez no tan así, pero tan estructurado como este con hilo, agarrar sus pequeños pelitos y ir amarrándolos y Ay, colocarles qué dos tiernito debe chibolitas de ser. estas, ajá, hay dos círculos de estos en su frente. Entonces ese es como el peinado y sí, desde niñas se usa. Qué bonito. Y esos círculos que tiene, ¿eso tiene algún un nombre o no? Porque tú me regalaste unos Sí, y, y yo los muestro a todo el mundo, pero no sé si tiene un no, nombre porque no te lo pregunté. yo creo que como tal no. A esto se le llama chi, que es como Ya. literalmente es hilo, también es como doble traducción. Ah, ok. Aunque este que a todo, no solo a las chibolitas, aunque a este más especial se le llama ambalbichi. Ambalbichi Ya. es diferente, ya es como el más especial, y de ahí al que no es tan especial, que se usa diario, es chi, nada más como hilo, básicamente. Hoy el sonido de la lengua de ustedes para nosotros sería difícil. El- el- Sí, ese sonido que haces tú, para mí es complicado. No claro, sé si claro. sería capaz. Tal vez con práctica, con práctica. Sí, bueno, sí, yo creo que con práctica
Así que cuando vaya, Sí, sí, no sí, sé. claro, claro, eres bienvenida aquí. Ya, mi hermana Candy, nos vamos a ir despidiendo Mm, ya de este programa, pero tengo el último aviso, que es de Misión África. Misión África está haciendo una campaña para ayudar a la comunidad Masái. Ya eso es en África. En, ay, no sé específicamente en el lugar, pero el objetivo de esto es ayudar a, 120 familias, ¿ya? Y cualquier aporte que ustedes quieran hacer, es necesario que se comuniquen con ellos por medio de las redes sociales en Instagram, los busquen como Misión África, ¿ya? Entonces con ellos se pueden contactar para hacer algún aporte y poder ayudar para la comunidad Masái, ¿sí? Así que eso. Candy, un gusto estar contigo, un placer de verdad hablar contigo y gracias a Dios por esto, por esta oportunidad que me da de poder ocupar este medio para poder comunicarnos, porque imagínate cuándo íbamos a pensar en otro tiempo hacer un programa radial con una hermana de Guatemala. No, yo con la hermana, no sé, como si fuera tan fácil. sí, En claro. otro tiempo no se podía. Sí, 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 Y hay que saber utilizar la tecnología. claro. Así es La que gloria de Dios. gracias a Dios por permitirnos esto, estar con Candy, conversar, saber un poquito más de tu cultura, saber un poco más de lo que es traducción. Y hermanos, vuelvo a decirles, como Letra Chile, los invitamos. Los invitamos para que puedan contactarnos si quieres ser parte de Letra Chile, porque falta gente, faltan manos, Sí. falta mucha gente para poder trabajar. Así que los invitamos para que nos contacten en redes sociales. Yo llegué, ¿saben qué? A Letras Chile por la página de internet. Los busqué y pregunté y me empecé a integrar de a poquito, de a poquito. Así es que los invito a ustedes también que busquen en redes sociales a Letra Chile y nos puedan contactar para que puedan ser parte del trabajo, de este trabajo que el Señor tiene. Porque la traducción es súper importante y la traducción también es parte de lo que el Señor quiere, porque quiere darse a conocer a todo el mundo, a Amén. todos. Así es que un placer, Candy, que estés muy bien. Abrazos y saludos a tu papá. Igualmente, hermana, que el Señor le bendiga y saludos acá desde Chajul a todos hermanos, especialmente a hermana Eli de mi parte, de mi papá y de mi mamá, que tal vez no la conociste, pero también estamos aquí trabajando. Que el Señor te bendiga y les bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, hermanos, que estén muy bien.